Cuando se habla sobre la tribulación que vendrá al mundo durante el gobierno del anticristo aquí en la tierra, muchos cristianos piensan sobre el arrebatamiento. ¿Y qué es el arrebatamiento? El arrebatamiento es un evento apocalíptico donde Cristo viene por su iglesia. Y eso genera un gran debate dentro del cristianismo. No tanto sobre el arrebatamiento en sí, sino en cuándo va a suceder. Algunos estudiosos creen que el arrebatamiento sucederá antes del período de la gran tribulación, mientras otros creen que va a suceder en medio de ese período, o sea, 3 años y medio después. Y existe el tercer grupo, que son los que creen que los cristianos tendrán que enfrentar todo lo que pase aquí en la tierra durante el gobierno de los 7 años del anticristo. La verdad es que hay muchas personas que no tienen mucho conocimiento sobre el arrebatamiento y terminan creando confusión sobre estos eventos y todo lo que va a pasar con el fin de los tiempos. Pero hoy quiero presentarte cuáles son los 3 puntos de vista sobre el arrebatamiento de la iglesia y al final yo te daré mi opinión. La primera es la visión pretribulacionista. Esta corriente de pensamiento cree que la iglesia de Cristo será arrebatada antes de la gran tribulación, así que el anticristo promoverá un gran acuerdo de paz entre las 3 grandes religiones del mundo y será el hombre más popular en todo el planeta. Y todos los que entregaron su vida a Cristo y lo reconocieron como su Salvador y como su Señor, subirán al cielo y van a ser librados de todo el sufrimiento que vendrá. Y son varios los pasajes bíblicos que según este grupo de personas apuntan sobre este tipo de arrebatamiento. Y uno de los argumentos más fuertes en cuanto a Apocalipsis 1, 2 y 3 es que hace mención a la iglesia de Cristo 19 veces. Y del capítulo 4 al 19 no habla sobre ella, sino que habla sobre la tribulación que estará sucediendo aquí en la tierra. Aparte de eso, la promesa de Jesús dada a la iglesia de Filadelfia son una de las bases para este pensamiento. Apocalipsis 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Tenemos que tener en cuenta que aquí Jesús dice: yo te guardaré a la hora de la prueba y no durante la tribulación. El apóstol Pablo también tiene enseñanzas que apuntan sobre ese arrebatamiento antes de la gran tribulación. Por lo menos habla 2 veces, en la primera carta a los tesalonicenses y también en la segunda carta. En las 2 ocasiones el apóstol cita de que Jesús nos librará de la ira que ha de venir, porque Él no quiere que nosotros pasemos por ese momento tan difícil, sino que seamos salvos. Y el apóstol Pedro también mostró de que Jesús librará a su pueblo de ese periodo, así como libró a Noé del diluvio y también a Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y otra cosa muy importante es que los pretribulacionistas no creen que los israelitas sean parte de la iglesia de Dios, ya que ellos no lo reconocen como hijo de Dios y entonces van a pasar por la gran tribulación. Y aquellos que se mantuvieron fieles a Dios y se entregaran a Jesús serán perseguidos, mas serán salvos cuando vuelva Jesús con su iglesia. Vamos a ver lo que dice el profeta Zacarías. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, como cuando pelea en el día de la batalla. En aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos, que se encuentra al oeste de Jerusalén, y el monte de los olivos se partirá en 2 de este a oeste, y formará un gran valle, con una mitad del monte desplazándose al norte y la otra mitad al sur. Ustedes huirán por el valle de mi monte, porque se extenderá hasta Asal. Huirán como huyeron del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor mi Dios, acompañado de todos sus fieles. Entonces, miremos esto. Si todos los santos van a venir con Jesús, vendrán con Jesús para salvar a Israel y derrotar el mal, quiere decir que ya la iglesia, el pueblo de Dios, ya ha subido antes. La segunda visión es la mesotribulacionista. Estos defienden el pensamiento o la teoría de que ellos creen que la iglesia va a pasar por la mitad de la gran tribulación, o sea, 3 años y medio de un total de 7 años. El principal argumento que ellos tienen es que la iglesia necesita ser probada por la gran tribulación para saber quién es fiel y quién no. Por ende, ellos no tienen base bíblica y solo se apoyan en la idea de que el cristiano tiene que probar su fidelidad
así como lo probaron o le pasó a los cristianos o a los apóstoles del pasado, que sufrieron terribles persecuciones y nunca negaron su fe. Los mesotribulacionistas tienen como base las siguientes citas bíblicas. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, el que lea, que lo entienda, los que están en Judea huyan a las montañas, el que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa. Al usar este pasaje bíblico, los mesotribulacionistas entienden de que la iglesia debe de ser perseguida por el anticristo, pero debemos entender que el capítulo 24 de Mateo, que se refiere a la gran tribulación, aplica principalmente para los judíos y no para la iglesia. Y el segundo pasaje bíblico que ellos tienen como base es Apocalipsis 11, del 12 al 13. Entonces los dos testigos oyeron una potente voz del cielo que les decía: suban acá, y subieron al cielo en una nube, a la vista de sus enemigos. En ese mismo instante se produjo un violento terremoto y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad. Perecieron 7,000 personas, pero los sobrevivientes, llenos de temor, dieron gloria al Dios del cielo. Ese capítulo habla sobre los dos testigos que aparecerán a la mitad de la gran tribulación y profetizarán por 3 años y medio. Después ellas serán muertas y resucitarán y subirán al cielo conforme a lo que acabamos de leer. Para los mesotribulacionistas es en ese momento cuando la iglesia va a ser arrebatada. Pero este pasaje nos muestra de que los únicos que van a ser arrebatados son los dos testigos. Y la tercera visión es la post-tribulación. La principal idea de esta corriente o de este pensamiento es que la iglesia de Cristo no será arrebatada ni antes ni durante el período de la gran tribulación. Ellos entienden de que la iglesia de Jesús va a pasar por todos los sufrimientos que están prescritos en la Biblia durante los 7 años que anteceden a la venida de Jesús y el juicio final. Estas personas creen que los cristianos, por más difícil que sea, van a soportar todo el dolor en ese tiempo solo por la gracia y la misericordia de Dios. Ellos defienden de que el arrebatamiento va a pasar al final o cerca del final de la gran tribulación. O sea, en otras palabras, ellos creen que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo para establecer su reino aquí en la tierra van a surgir casi simultáneamente. Los post-tribulacionistas creen que la gran tribulación no solo se trata de la ira de Dios contra los pecadores, sino de la ira de Satanás contra el pueblo de Dios. Vamos a leer este pasaje que ellos tienen como argumento. El que tenga oídos, que oiga. El que deba ser llevado cautivo, a la cautividad irá. El que deba morir a espada, a filo de espada morirá. En esto consiste la perseverancia y la fidelidad de los santos. Otro argumento de los post-tribulacionistas es cuando Jesús habló sobre el final de los tiempos, que él dice que él vendrá después de una gran tribulación. En el libro de Apocalipsis, con todas sus profecías, menciona una sola venida del Señor, y eso ocurre después de la tribulación. Y aparte de eso, la resurrección de los muertos en Apocalipsis 25 dice que es llamada la primera resurrección. Entonces ellos afirman que esta primera resurrección es después de la gran tribulación. La resurrección asociada con el arrebatamiento, que está en Primera de Tesalonicenses, no puede ocurrir hasta entonces. Entonces, chicos, para concluir, voy a dar mi opinión. Mi opinión, yo creo que los que amamos a Jesús y le servimos con todo el corazón, seremos llevados al cielo antes que el anticristo sea manifestado, o sea, antes de empezar la gran tribulación. Yo creo que nosotros no pasaremos por el sufrimiento que va a pasar la tierra durante esos 7 años, porque la Biblia dice que quien está en Cristo no está sobre condenación y que no experimentará la ira de Dios, y que sí estaremos en la gloria con nuestro Señor y Salvador, que fue aquel que vino a morir por nuestros pecados y nos libertó. Yo respeto todas las demás opiniones, pero yo creo que el foco del cristiano debe de estar en predicar el evangelio y preocuparse por su salvación, y no andar discutiendo y generando contiendas. La Biblia dice que la venida de Jesús será con gran poder y gran gloria. Sabemos que en la primera venida de Cristo
Él vino de una forma humilde y fue rechazado y despreciado por los hombres. Pero un día Él volverá como Rey de Reyes y Señor de Señores, y todo el mundo le verá y sabrá realmente quién es Jesús. Por eso, independientemente de que si el arrebatamiento es antes, durante o después de la gran tribulación, nosotros debemos de estar preparados todos los días hasta que llegue ese momento de ir a morar al cielo al lado del Padre y vivir con Él por toda una eternidad.